nombre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, de la Real Fundación Victoria Eugenia y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, queremos daros la bienvenida a esta jornada que hacemos en conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, que será el próximo día 17 de abril. Estas jornadas las hacemos siempre con el objetivo de demostrar nuestro apoyo a los pacientes con coagulopatías congénitas y a toda la patología que llevan detrás. Hemos hecho ya desde 2021 varias jornadas y todas estas jornadas han tenido varios temas. Estos temas los hemos enfocado desde el manejo de las comorbilidades, la visualización de los pacientes y de las portadoras, hasta las nuevas terapias. Y hemos entendido esta jornada como un punto de encuentro y de actualización de estos conocimientos. Este año lo que hemos hecho es centrarnos en la parte del diagnóstico y nos hemos alineado con la Federación Mundial de Hemofilia, que considera el diagnóstico como el primer paso para una atención. Y es que en hemofilia, en hematología y en medicina en general, sin un diagnóstico adecuado es absolutamente imposible tener un tratamiento adecuado. Todos los pacientes hemofílicos tienen derecho a tener un diagnóstico correcto, completo y fiable. Para hablar de esto, a lo largo de esta hora tenemos dos magníficos ponentes, la doctora María Teresa Álvarez Román y el doctor Ramiro Núñez, para hablarnos de las distintas herramientas que tenemos para el diagnóstico de los pacientes con hemofilia y su seguimiento, sobre todo ahora en la época de las nuevas terapias. Y para moderar esta sesión tenemos a don Daniel Aníbal García, que es el presidente de FEDEMO, que nos la va a dinamizar. La intención es que esta jornada sea útil e interesante para todos. Agradezco a las entidades colaboradoras la presencia, por supuesto a todos ustedes el estar aquí en nuestra sede y a los ponentes y moderadores. Nada más, con esto ya doy la bienvenida y doy paso a Daniel, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias a las tres sociedades por invitarme, porque además cuando no invitan de moderador tiene mucho mérito, porque al que le invitan a ser ponente saben de qué quiere hablar, pero al que le invitan de moderador le invitan porque les cae bien y dicen, oye, ¿cómo puedo colocar a esta persona? Y dice, pues moderador, ¿no? Y entonces cuando te invitan de moderador te sientes muy querido, ¿no? Porque es simplemente por cortesía hacia ti. Me vais a permitir, y con permiso de los ponentes, que os robe no más de 2 minutos para hablar de una perspectiva quizás más global del Día Mundial de la Hemofilia. Sabéis que yo soy miembro del board de la Federación Mundial de Hemofilia y aquí hoy vamos a hablar de diagnóstico en hemofilia y coagulopatías y pensaremos quizás en poblaciones muy infradiagnosticadas o infrarreconocidas, como es la mujer con coagulopatía, como es el déficit raro, como puede ser quizás la falta de reconocimiento. Pero no olvidemos que a nivel global el problema del diagnóstico es del paciente con las hemofilias graves, que aquí en España lleva diagnosticado 50 años. Sigue habiendo muchos países en los cuales no hay diagnóstico. Cuando digo no hay diagnóstico es no hay ningún tipo de diagnóstico. Y hay pacientes que fallecen a edades muy jóvenes sin haber recibido nunca tratamiento porque nunca han tenido diagnóstico. Y esto nos puede parecer muy alejado en el tiempo y en el espacio. Creedme que a pocas horas en avión desde donde estamos llegamos a países en los que no hay ningún tipo de diagnóstico y hay grandes países, grandes potencias comerciales, China por ejemplo, que está empezando ahora a diagnosticar a sus pacientes A grave, los que aquí llevamos con diagnóstico pues esos 50 años, ¿no? Por lo tanto, permitidme esa reflexión un poco más mundial, que en este día mundial, pues como su nombre dice, pues tenemos que hacer. Y ya para acabar, si regresamos a España, nosotros decimos que es diagnóstico y también reconocimiento, ¿no? Desde el punto de vista social del paciente, el paciente no solamente requiere un diagnóstico clínico, requiere un reconocimiento social, un reconocimiento de sus necesidades. Y el hablar, el lenguaje habla, ¿no? Y una hemofilia leve es una hemofilia leve, pero para el paciente que la vive, su vivencia es dura, ¿no? Y al final creo que hay que ser conscientes de que todas las coagulopatías, formas más leves o más graves, tienen un impacto muy importante en la persona y no hay que minusvalorar el impacto que tiene ese diagnóstico porque su etiqueta clínica sea la de leve y que no decir, ya lo último de verdad, las mujeres con coagulopatías, de las que hoy hablamos tanto, de las que hoy hablamos ya de mujeres con hemofilia, pero que hasta hace 2 días, y somos nosotros los culpables también, el movimiento de la hemofilia les hemos dejado muy olvidado. Sin más,
permitidme que también agradezca la presencia de tantos amigos y también de dos compañeros presidentes de asociaciones de hemofilia, como son la de aquí de Madrid y de Valladolid, Palencia. Y sin más doy paso ya a esto, que mi idea era robar poco tiempo y me he extendido más de lo que me tocaba. Y la primera persona que va a hablar es la doctora María Teresa Álvarez Román, por todos conocida, jefa de sección de trombosis y hemostasia del Hospital de La Paz. Ha sido antigua presidenta de la Comisión Científica, esto parece que es una reunión de presidentes de las comisiones científicas, y actualmente es la presidenta, como bien sabéis, de unas sociedades que organizan esto, como es la de trombosis y hemostasia. Muchísimas gracias, doctora Román, muchísimas gracias, Maite. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, agradeceros que estéis hoy aquí. Muchos de los que estamos aquí trabajamos durante todo el año por el motivo que nos trae hoy, ¿no? Que es visibilizar y concienciar a la sociedad de esta patología que muchas veces en los diferentes foros que tenemos decimos ahora una patología invisible, porque es verdad que los pacientes están ahora con buenos tratamientos, que llegan a edades, casi tienen la misma esperanza de vida que la población general, pero es verdad que todavía hay muchas necesidades no cubiertas en cuanto, al acceso a poder hacer una vida como el resto de la población que no tiene la enfermedad. Y es verdad que ya llevamos unos cuantos años, lo decía Marta, ¿no? Llevamos ahí, agradecemos a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia que sea sensible a esta patología, ¿no? A la hemofilia, y que haya iniciado esta celebración del Día Mundial de la Hemofilia justo aquí en su sede con la Real Fundación Victoria Eugenia, y ahora también con la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Este año le tocaba, cada año la hace una de las sociedades, este año le tocaba a la Real Fundación Victoria Eugenia. Y justo cuando estábamos pensando, Ramiro como presidente y tal, estábamos pensando en de qué íbamos a hacer, de qué tema íbamos a hacerlo, pues justo ese día hablaron de, lanzaron el lema de este año del Día Mundial de la Hemofilia, que es el diagnóstico. Este es el que había comentado Marta, ¿no? El diagnóstico, primera etapa en la atención. Es verdad que sin el diagnóstico no vamos a pasar a un buen abordaje terapéutico. Y esto es lo que decía Daniel Aníbal. La Federación Mundial de Hemofilia publica cada año todos sus datos, y FEDEMO hace mucho esfuerzo en mandar esos datos, y los publica siempre a finales de octubre. Los últimos que tenemos son de octubre del 2025, y fijaos que el total de pacientes con coagulopatías a nivel mundial, que ellos tengan identificados son 489.000, y pacientes con hemofilia OB 289.000. Con la incidencia de la enfermedad que conocemos, hasta más de 3/4 partes de la población mundial con hemofilia no está diagnosticada de la enfermedad, con lo cual tenemos un infradiagnóstico muy importante en países muy cercanos, como dice Daniel, países que vienen pacientes y que no conocen, saben que tienen una coagulopatía, pero ni siquiera saben identificar qué tipo de coagulopatía. Y César Garrido, que es el presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, que estuvo aquí con nosotros hace 2 años, habla en redes sociales y en la página web de la Federación Mundial de Hemofilia. El diagnóstico preciso es fundamental, y sin el diagnóstico no se puede acceder a toda la innovación terapéutica que hay ahora para estos pacientes. Un recuerdo muy breve de lo que es la enfermedad: hemofilia A déficit de factor 8, hemofilia B déficit de factor 9. Veis la incidencia mucho más frecuente la hemofilia A que la hemofilia B, 1 por cada 5.000 varones la hemofilia A y 1 por cada 30.000 la hemofilia B.
Y bueno, pues siempre esa herencia, cada vez tenemos más pacientes con formas espontáneas o mutaciones espontáneas, pero siempre se ha asociado esta herencia recesiva ligada al cromosoma X. Bueno, pues las mujeres portadoras tienen el 50% de sus hijos varones con la enfermedad y el 50% de sus hijas mujeres portadoras y algunas de ellas también con la enfermedad con niveles de factor de menos de un 40%. El paciente varón con hemofilia, todas sus hijas serán portadoras obligadas y sus hijos varones serán sanos. Como sabéis, bueno, pues la huella de la enfermedad, afortunadamente la estamos borrando con los nuevos tratamientos, ha sido siempre el sangrado articular y la discapacidad tan importante que lleva en etapas tempranas de la vida. Los pacientes sangran, tienen artrosis, se sangran en codos, rodillas y tobillos fundamentalmente y acaban desarrollando, pues una artropatía hemofílica, hasta hace poquito tiempo, a edades muy precoces, 20 y 30 años. Para el diagnóstico, una cosa buena que tenemos es que es determinar la proteína deficitaria en el plasma. Y esa proteína deficitaria en la mayoría de los pacientes se va a correlacionar con el fenotipo hemorrágico, las manifestaciones hemorrágicas que van a tener, de tal forma que nosotros consideramos pacientes sin hemofilia o individuos sanos, aquellos que tienen niveles de factor 8 o factor 9, según hemofilia A o hemofilia B, por encima de un 40%, entre un 5 y un 40% serían pacientes pacientes leves. Estos pacientes se suelen diagnosticar en épocas tardías de la vida, a veces en el contexto de un preoperatorio por una cirugía no muy importante. Pacientes con hemofilia moderada, estos pacientes, hasta un 10-15% de estos pacientes con rangos bajos de ese factor, para nosotros no es lo mismo que tenga de un 1 a un 3% que de un 3 a un 5%. Pues hay una gran proporción de pacientes que ahora mismo están en tratamiento profiláctico. Y pacientes con hemofilia grave es aquel paciente que tiene más sangrados espontáneos o ante mínimos traumatismos, y es aquel que tiene niveles plasmáticos cuando en el plasma nosotros medimos menos de un 1%. El diagnóstico es más sencillo y todo es más sencillo, algunas cosas son más sencillas. En la hemofilia B es verdad que el diagnóstico en general es más sencillo, el análisis molecular, el análisis genético también es más sencillo en el paciente con hemofilia B, que es un gen más pequeñito. El factor 9 es un factor más pequeñito, es un factor que tiene un papel importante, el 8 también tiene un papel importante, pero el 9 actúa como enzima y lo puedes determinar mejor, y el 8 nos ofrece más dificultades a la hora del diagnóstico. Hasta hace poquitos años, fijaos, 2014, pensábamos que tanto el 9 como el 8 eran de síntesis hepática. En 2014 se descubre que el factor 8 se sintetiza en las células endoteliales de los sinusoides hepáticos. Esto, como sabéis, porque la mayoría de los que estáis sois súper expertos, como sabéis, ha dificultado mucho la terapia génica en hemofilia para estos pacientes, esta síntesis en las células endoteliales. ¿Y dónde actúa el factor 8? El factor 8 va a ser un acelerador crítico, ¿no? Sí que es verdad que tiene muchísima importancia, fundamentalmente en dos fases de la coagulación. Se activa ahí en la fase de propagación, pero en la última fase de la coagulación, en la fase de amplificación, tiene un papel súper importante, pero no es una enzima, sino que actúa como cofactor del factor 9 activado, y eso va a complicar mucho la determinación a nivel del laboratorio. Y además tiene otro condicionante, que necesita que se active, se necesita activar en el laboratorio para que ejerza su función y podamos determinar, porque siempre vamos a determinar lo que produce, es decir, la cantidad de factor 10 activado que está produciendo, con lo cual siempre lo vamos a determinar de una forma indirecta, con lo cual se complica ahí el diagnóstico de nuestros pacientes.
Ya centrándome en el diagnóstico per se, cómo diagnosticamos nosotros en el centro, bueno, y en toda España, a los pacientes con hemofilia, bueno, pues lo he dividido para ser más fácil en pacientes que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad, que esto es un reto para nosotros y es un reto llegar pronto, porque si ese paciente, normalmente estos pacientes tienen tratamiento intensivo en primera exposición, con lo que eso significa a nivel de desarrollo inhibidor, etcétera, etcétera, y de complicación del abordaje terapéutico de ese niño en un futuro. Luego pacientes con antecedentes familiares, que ahí estamos todos preparados esperando a ese bebé, y las pacientes portadoras que hablaba, que ha señalado Daniel Aníbal, que es verdad que ahora tenemos muchos programas, o en todos los centros estamos haciendo un esfuerzo por tener programas para atención específicamente a las portadoras. Como os decía, bueno, pues en estos niños que no tienen antecedentes familiares, que es, bueno, pues con todas las consultas que tenemos de un consejo genético y de manejo de portadoras, os podéis imaginar que, bueno, pues son pocas las que la gente que tiene antecedentes familiares intenta, en la mayoría de los casos, bueno, pues seleccionar pues a niños sanos, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos viendo, bueno, pues hay muchos pacientes, un 35 o un 40% de los pacientes que recibimos son pacientes que no tenían antecedentes, por lo menos conocidos, de la enfermedad, y son mutaciones espontáneas o bien en la mujer, en la madre, o bien en el feto. Lo primero, este es un niño que llegó a nuestra unidad. Bueno, pues cuando sangra el paciente con una hemofilia grave, bueno, pues se suele diagnosticar en el primer año de vida por un sangrado, ¿no? Y es que en ese primer año de vida, que parece que tenemos al niño súper protegido, tienen muchísimos procedimientos invasivos, ¿no? Primero el parto, luego después, bueno, todas las pruebas metabólicas, todo el calendario vacunal, que es muy intenso en ese primer año, y en alguna de esos procedimientos invasivos se diagnostica al paciente porque hace un hematoma. Este niño fue derivado a nuestro centro, bueno, pues con un shock hipovolémico, vino directamente a la UBI en un parto que no fue un parto instrumental, pero era un feto grande que pesaba casi 4 kilos, y entonces, bueno, pues en las maniobras de sacar al niño hace un cefalohematoma, como veis ahí en la zona occipital. Y bueno, también podéis ver como en la mano que intentan coger la vía, pues también hace ese hematoma. Un paciente que viene con esos hematomas, generalmente nos llaman, hay veces que no nos llaman, y el último paciente que hemos tenido pues estuvo ahí rodando pues 24-48 horas sin llamar la atención de esos hematomas. Bueno, pues generalmente nos llaman e iniciamos, bueno, pues nosotros hacemos, bueno, pues todo el estudio, bueno, intentamos ver si tiene antecedentes familiares o no. A veces interrogando a los padres sí que dicen, pues yo tenía tal, y como sabes la herencia de la enfermedad te cuadra más, bueno, pues con una hemofilia o con un Willebrand, dependiendo de cómo te cuenten el patrón de herencia de la enfermedad. Y luego, bueno, pues se va a llevar una prueba que hacemos en la urgencia a muchos de los pacientes a los que se pide un estudio de coagulación, y el paciente con hemofilia, bueno, pues le falta el factor 9, el factor 8, va a tener un tiempo de cefalina alargado. Bueno, pues va a alargar el tiempo de cefalina con los otros tiempos normales. Ahí, en el estudio que nosotros tenemos, vamos a hacer, bueno, pues vamos a tener que determinar la cantidad de factor 8 que tiene o de factor 9 que tiene, y bueno, es verdad que en los 6 primeros meses de vida hay madurez hepática, entonces el factor 9 que se sintetiza a nivel hepático, nosotros no podemos decir en la familia, si no la conocemos de nada, que en niveles exactos va a tener el niño, si va a tener bueno, pues una hemofilia B moderada o grave, o bueno, grave generalmente ya no produce nada de factor y se lo dices, pero entre el moderado y el leve, hasta los 6 meses nosotros, si no es con el estudio genético, no vamos a poder afinar. Y ahí determinaríamos pues todos los factores de la vía intrínseca, el 12, el 11, el 9 y el 8. Como os decía, en el 9 tenemos menos problema, más que, bueno, pues, que esa progresión que tiene que hacer hasta los 6 meses de edad, y ya bueno, pues, tener los niveles definitivos. Pero en el 8 pues, tenemos esa complejidad. Primero, que necesita de una activación previa por la trombina,
en esa primera fase de la coagulación, en la fase de iniciación de la coagulación, se produce pequeñas cantidades de trombina a través de, y bueno, estáis aquí, gente que manejáis el anti-TFPI, pues en esas primeras cantidad de, cuando se produce una agresión en el vaso, el endotelio expresa el factor tisular, se une al factor A7 activado, y ese complejo factor A7 activado, factor tisular, es lo que va a producir esas pequeñas cantidades de trombina que van a activar la plaqueta, cambiando su configuración y estructura, y van a activar algún factor de la coagulación, entre ellos el factor 8. Con lo cual, en el laboratorio necesitamos conseguir in vitro esa activación del factor 8 y luego necesitamos medirlo de forma indirecta a través de la cantidad de factor 10 activado que ha generado. Para eso, en nuestros centros tenemos dos métodos, el método coagulativo y el método cromogénico. El método coagulativo, bueno, la esencia del método coagulativo es, vamos a medir el tiempo que tarda en formarse el coágulo. Tenemos el plasma del paciente en el que queremos saber la cantidad de factor 8 que tiene y lo unimos a un plasma normal, a un pool de plasma normal de ese día y activamos activamos todo. El plasma normal están todos los factores de la coagulación en menos el factor 8, de tal forma que la cantidad de el coágulo que se forma o el tiempo que tarda en formarse el coágulo va a depender de la cantidad de factor 8 que tenga nuestro paciente. Y el método cromogénico es completamente diferente, lo que vamos a ver es la liberación de color mediante un espectrofotómetro. Lo que hacemos es que añadimos a la muestra del paciente en la que queremos determinar el factor 8, le añadimos trombina para activar ese factor 8, le añadimos al factor 9 activado, factor 10, fosfolípidos y calcio, y vemos la cantidad de factor 10 activado que se ha formado al unirlo a unos péptidos cromogénicos, a unos péptidos que van a liberar color, de tal forma que la cantidad de factor 10 activado que se produce va a ser directamente proporcional a la cantidad de factor 8 que tiene el paciente y directamente proporcional a la cantidad de color que se va a liberar. En los centros, hasta hace poco tiempo, la mayoría de los centros tenían el coagulativo, el coagulométrico, porque es mucho más barato. Entonces, solo centros en los que tuvieras mucha cantidad de pacientes y tuvieras muchas muestras, pues tenías el método cromogénico. Ahora, con la aparición de nuevos fármacos que os va a hablar el doctor Núñez, casi todos los laboratorios de España tenemos los dos métodos, el método cromogénico y el método coagulativo para la monitorización de esos nuevos tratamientos. Y luego, ¿qué haríamos a este paciente? Pues le haríamos un estudio genético. Antes utilizábamos mucho el estudio genético para ver el riesgo de desarrollo inhibidor, que lo seguimos utilizando, pero bueno, para ver otras cosas, pero bueno, siempre es muy bueno tener en el caso índice, que sería este niño que no tiene antecedentes familiares o que es el primero que se diagnostica, tener un estudio genético y bueno, pues ahora en muchos centros de España pues ya se hacen NGS, para ver exactamente la mutación que tiene ese bebé. Si el paciente tiene antecedentes familiares, pues intentamos en las consultas hacer un consejo genético, una planificación familiar, hacer historia familiar, una historia clínica a la madre muy exhaustiva, el árbol genealógico y asegurarnos de que tenemos la mutación responsable de la enfermedad en esa familia y le ofrecemos diferentes técnicas reproductivas para tener hijos sanos. Y ahí el estudio genético en esta paciente nos va a servir para hacer todo, la confirmación molecular, el diagnóstico preimplantacional, el diagnóstico genético preimplantacional para implantar fetos sanos. Los ginecólogos lo primero que nos van a decir qué mutación tiene esta paciente, porque si no, no sé qué tengo yo que implantar o no. Y luego el diagnóstico prenatal para buscar esa mutación causante de la enfermedad en el feto si la madre ya viene embarazada y no estamos haciendo una consulta de consejo genético.
Bueno, en España pues sí que está cubierto por la Seguridad Social, bueno, pues que estas mujeres tengan, bueno, pues que puedan hacer una selección de embriones aptos a varones sanos o hembras no portadoras, con una serie de requisitos que están, bueno, pues recogidos bueno, pues a nivel del Ministerio de Sanidad. Si la mujer ya viene embarazada y ya, bueno, pues no hemos podido seleccionar un feto sano, bueno, pues podemos hacer determinación de sexo fetal en sangre periférica en la semana 7 u 8. Bueno, y ahí si nos dicen que es un varón, pues nosotros antes llamamos a Marta Morado, ahora ya tenemos que llamar a Miquel o a Edu. Y entonces le decíamos, hay que hacer una biopsia en la 7ª o 8ª semana. Es verdad que es súper fácil porque es una analítica en sangre periférica, la portadora va ahí, todo como súper confortable, se hace una analítica en sangre periférica como otra analítica cualquiera, y si es varón, pues sí que le ofrecemos, bueno, pues que se haga una biopsia de vellosidad corial para conseguir más DNA y ver si en ese feto, en la vellosidad corial, está con más DNA, que tenemos ya más DNA, si está la mutación causante de la enfermedad en esa familia. Bueno, esto es como un día que, bueno, la gente del laboratorio se paraliza, los gines también, o sea, esto es ahí sigue siendo un evento importante, ¿no? Y eso es en la semana 10, en la semana 10 o 14. Hay veces que la portadora viene más tarde o que, bueno, pues, que quiere tener ese bebé, y los ginecólogos, bueno, pues insisten, porque nosotros somos muy pesados en tratar a ese niño, que sea por cesárea, que no sea parto instrumental, que tal. Entonces los ginecólogos son ahí los obstetras, así que nos dicen, bueno, vamos a la determinación de sexo por ecografía, y luego también en mujeres que ya han tenido pues alguna cesárea y tal, bueno, pues sí que a veces hacemos amniocentesis, y ahí, bueno, pues hacemos para ver si ese feto que es varón está afecto de la enfermedad o no, y planificar el parto. Esto es toda la parafernalia que hacemos, se va la gente ahí con el microscopio y tal, es como súper chulo de ver. Ahí ves bueno, pues cuando limpian ellos allí mismo la vellosidad corial, y bueno, pues ahí las hebras ya cuando se ha extraído el DNA. Luego también en el protocolo del neonato, bueno, pues hacemos una determinación en sangre de cordón, aunque ya hayamos hecho todo y sepamos que tiene hemofilia. A veces, bueno, pues el paciente de una hemofilia leve, pues puede asociar algún polimorfismo de tener una hemofilia más severa, o que se haya producido o en casos de mosaicismos, que tenga una hemofilia más severa, y hay que informar a la madre. O sea que nosotros determinamos, los neonatólogos canalizan ahí los vasos del cordón umbilical, y bueno, y nosotros hacemos ahí la dosificación por los métodos que os dije anteriormente. Y por último, ya en portadoras, bueno, en portadoras se está teniendo, bueno, sabéis que existe no podemos tener el doble de material genético, 2 cromosomas X, hay uno de ellos que se inactiva. Dependiendo del que se inactive, bueno, pues esa paciente va a tener, bueno, pues mayores niveles o menores niveles del factor deficitario. Durante mucho tiempo hemos considerado a la mujer, a la mujer como mera portadora de la enfermedad, y la recibíamos en las consultas de consejo genético, tal, pero no la tratábamos como una paciente con hemofilia. Desde el 2021 ISTH cambia la clasificación, y estas pacientes son consideradas como pacientes con hemofilia si tienen niveles de un 40%. En esas pacientes que tienen niveles de un 40%, la práctica clínica habitual en nuestro centro y en los demás centros es semejante a un paciente con hemofilia. Se pone factor para los procedimientos invasivos, se hace monitorización de la salud articular, y si la paciente tiene que entrar en profilaxis, pues entra en profilaxis, y nosotros ya tenemos varias pacientes portadoras o con hemofilia que están en profilaxis.
Esto frase la he cogido de la Federación Mundial de Hemofilia. Bueno, el diagnóstico, ellos dicen en su página web, el diagnóstico no es un evento aislado en el laboratorio, es un proceso continuo que evoluciona, como habéis visto, desde la planificación de ese bebé, de esa portadora que quiere tener un bebé, hasta la monitorización de las terapias del futuro, que nos hablará el doctor Núñez. Y esto es lo que nos va a hablar, es un desafío terapéutico, desafío para toda la innovación terapéutica para nuestros laboratorios, ¿no? Yo creo que hay que invertir, yo lo llevo diciendo ya años, que hay que invertir mucho en el laboratorio, porque les volvemos locos a la gente que trabaja ahí, y cada vez pues tienen que montar técnicas diferentes para monitorizar todo esto que os va a contar Ramiro. Y bueno, pues se necesitan calibradores específicos, test globales de la hemostasia, que bueno, pues hay muchas veces que no se puede monitorizar los fármacos de otra forma, los test de generación de trombina, y además no vale los test de generación de trombina que están más automatizados, sino que hay que hacer modificaciones para verlo bien. Estos son todos los cambios que hemos tenido nosotros en el laboratorio, tanto es así que en la petición ponemos con qué tratamiento está el paciente. Para aliviarnos, la Federación Mundial de Hemofilia ha actualizado el manual de laboratorio en septiembre del 2025, y desde la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia también estamos en una actualización, porque es necesario la monitorización y dar las pautas a laboratorios, a lo mejor de sitios más pequeñitos, que puedan también monitorizar a sus pacientes. Ahí, como veis, está incluso todas las pautas para la terapia génica. Ya para concluir, el laboratorio no es un punto de partida, es la brújula indispensable para navegar en la medicina personalizada, comenzando por el consejo genético, el reconocimiento fenotípico y sospecha inicial, el laboratorio avanzado con los test de generación de trombina, los ROTEN, el Global Total Test, todo lo que estamos implementando, y para hacer una terapia personalizada. Y bueno, yo solo quería deciros que el diagnóstico precoz en hemofilia va a optimizar el manejo clínico del paciente, va a optimizar va a reducir la morbimortalidad, el paciente no va a estar dando tumbos con una enfermedad que no sabemos cómo tratarla, y va a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Daniel, por la presentación. Es un placer para mí compartir este Día de la Hemofilia. En realidad, llevamos toda la semana hablando del Día Mundial de la Hemofilia, pero bueno, como acto central, un poco muy simbólico, donde celebramos este Día Mundial de la Hemofilia. Hablar de monitorización es igual, es un poco, me toca bailar con la más fea, porque monitorización habitualmente es bastante aburrido. Voy a intentar que no lo sea, pero pongo la venda antes de la herida, ¿no? Algo así. Bueno, ¿por qué es importante la monitorización? Pues es importante por varios motivos. Primero, porque además, como ya ha comentado la doctora Álvarez, hemos cambiado en los últimos años, hemos asistido a la llegada de nuevos fármacos al arsenal terapéutico de la hemofilia, que ha complicado todo el tema de la monitorización, es decir, de pasar de factores plasmáticos recombinantes de vida media estándar, hemos pasado a factores modificados con una vida media prolongada o extendida, y lo que es más relevante a la hora de monitorización quizás es terapias no factor, que es algo era totalmente nuevo para todos los que nos dedicamos el cuidado de los pacientes con hemofilia. Y como no, la terapia génica, que también tiene su particularidad, como ya ha anunciado Maite en su anterior presentación. El laboratorio se convierte entonces en una pieza central para la seguridad y el ajuste individualizado, fundamental a la hora de valorar a los pacientes con hemofilia. ¿Y por qué medir niveles de factor? Pues por múltiples causas, y aquí les muestro algunas de ellas. Ajuste de dosis y frecuencia, evaluación de eficacia y seguridad, cómo actuar en cirugías y procedimientos invasivos para hacer un seguimiento estrecho, cuando hay sospecha de inhibidores, que vuelve a modificar la medición de todos estos factores, o la investigación clínica y, por supuesto, la farmacocinética individualizada, que forma parte también del día a día de nuestra actividad.
Mira, esta me la voy a ahorrar porque ya la ha presentado Maite, así que bueno, tenemos básicamente dos formas de medir los factores que podemos decir tradicionales, que son el método coagulativo, medimos el tiempo que tarda en formarse el coágulo, y el método cromogénico, que ya ha explicado Maite, y no voy a insistir. Son métodos diferentes, pero que se complementan, porque unos tienen unas ventajas y otros y el método coagulativo cuenta con ventajas como que está disponible en la mayoría de los laboratorios, que es económico, que es rápido y que es muy utilizado, está muy implantado, pero también tiene inconvenientes, como ya ha apuntado Maite, que es sensible al tipo de actividad y reactivo y tiene una variabilidad significativa en función de estos parámetros. El método cromogénico pues tiene como ventaja que es menos dependiente del reactivo, lo cual es un aliciente, es más exacto, al menos a priori, y probablemente más estandarizado. Y el inconveniente, aunque esto es relativo, que es más costoso, porque dependiendo del aprovechamiento que se haga de los reactivos, puede incluso, se puede optimizar de forma que no suponga un coste especialmente lesivo. Por eso, al diagnóstico se recomiendan ambos métodos. De hecho, la Federación Mundial de Hemofilia, en su última guía, pues recomienda que sobre todo al diagnóstico se dispongan de ambos métodos, después también, pero fundamental al diagnóstico, sobre todo para evitar problemas o que se escape algún paciente. ¿Por qué? Porque existen discrepancias entre ambos métodos de medición. De hecho, es muy característico que algunas mutaciones den discrepancias, en este caso a favor del método coagulativo, que también se llama one state o de una etapa, y otras mutaciones, como esa que vemos ahí, la 346, que cambia una tirosina por cisteína, pues da valores más bajos de este mismo metodología coagulativa. Es decir, debemos saber que existen discrepancias llamadas tipo 1 o tipo 2 en relación con las mutaciones subyacentes de la hemofilia que pueden interferir o dar valores dispares. Por eso en la hemofilia A leve es especialmente importante, sobre todo en el momento del diagnóstico, la disponibilidad de ambos métodos. También porque los concentrados recombinantes van a tener distintas respuestas a estos distintos métodos y por eso debemos saber que puede haber discrepancias. Y cómo no, pues también la terapia génica, incluso la medición de la terapia génica, que uno pensaría que, bueno, en la terapia génica el organismo va a producir el factor a través de los hepatocitos y realmente sería fácil de medir, pues también hay discrepancias. De hecho, fíjense como el factor cromogénico, o sea, el factor 8 medido por la técnica cromogénica da valores aproximadamente un 60% menor que con el método coagulativo, lo cual es muy relevante a la hora de medir, de saber lo que estamos midiendo en cada momento. Si nos centramos en los concentrados de factor, bueno, esta diapositiva, esta tabla simplemente viene un poco a complementar la que ya ha mostrado la doctora Álvarez, pero simplemente decir, es una tabla donde podemos ver en las columnas los distintos productos referidos a las últimas novedades, entendidas por últimas novedades, los factores de vida media prolongada, tanto en hemofilia A como en hemofilia B. Esto pinta ahí, en hemofilia A como en hemofilia B. Y bueno, no vamos a entrar en detalles, pero sí decir que en las filas tenemos agrupados los distintos reactivos relacionados con el método coagulativo y los distintos métodos cromogénicos para hemofilia A y hemofilia B, para el factor 8 y el factor 9. Y simplemente, como digo, sin entrar en detalles, porque sería muy farragoso, pero sí decir que esta tabla nos da mucha información. Aquellos ítems que están catalogados con un TIC, por decirlo de alguna manera, son aquellos en los que está recomendada esa combinación. Es decir, el octal lo podemos medir con este método coagulativo de forma adecuada. Cuando ese TIC está entre paréntesis, quiere decir que hay alguna discrepancia y tenemos que tener cuidado. Cuando existe una interrogación, quiere decir que, bueno, probablemente hay también incongruencias y que no es recomendable. Directamente hay algunos sitios, hay algunos ítems que están catalogados con una X, donde por supuesto no está recomendado el uso de esa metodología con ese fármaco en concreto. Y como veis también hay flechitas hacia arriba y flechitas hacia abajo que lo que indican es una sobreestimación o una infraestimación de los valores. Es decir, debemos saber qué estamos midiendo y con qué lo estamos midiendo. Y eso es muy importante que lo sepa el laboratorio. Debe haber una comunicación muy estrecha, como también ha comentado Maite, entre el clínico, la persona que atiende al paciente en la consulta,
y el laboratorio. A veces está muy imbricado y no hay esa diferencia, pero en algunos centros existe una diferenciación entre ambos entre ambas labores, y esto debe quedar muy claro porque de ahí, como podéis colegir, se derivan decisiones importantes. De hecho, como veis, la Federación Mundial de Hemofilia recomienda que los laboratorios sepan lo que están haciendo con métodos validados para el seguimiento de estos concentrados. Y esto es especialmente importante con estos nuevos fármacos, en este caso los factores de vida media extendida. Y siempre teniendo en cuenta que de forma muy general y con excepciones, la técnica cromogénica aporta resultados más consistentes. Me voy a parar en una de las últimas novedades en cuanto a los concentrados de factor, como es efanesoctocog alfa Altuvox, que saben que combina una serie de tecnologías que combina varias tecnologías para alargar, para prolongar la estancia en el plasma, para alargar la vida media de estos productos. Simplemente decir, y también de manera conceptual, que cuando aplicamos el método coagulativo vemos que hay grandes diferencias. De hecho, algunas de estas técnicas, esto es un trabajo muy interesante que aportó mucha información en el año 2024, donde 13 países con más de 35 laboratorios implicados analizaron muestras de plasmas deficientes en factor 8, al que se le añadía efanesoctocog alfa, y otro comparador, que no lo he puesto en la diapositiva, que es octocog. Como ven aquí, estas técnicas coagulativas, hay bastante discrepancia. De hecho, dependiendo de qué técnica utilicemos, pues vemos que hay una sobreestimación o una infraestimación. Y veis, se repite a distintas concentraciones. Esto es 80 unidades por decilitro, 20, pero también habría otra columna aquí a 5 unidades por decilitro, donde también se vería esta variabilidad. Sin embargo, vemos que hay concretamente el Actin FSL, o sea, un método coagulativo basado en este reactivo, donde existe una homogeneidad o una menor variabilidad en cuanto a la determinación del factor, en este caso, la medición de este factor, como digo, novedoso. Por eso es la técnica, como ahora veremos, que se recomienda incluso en ficha técnica. Y si aplicamos este es el método coagulativo recomendado, y cuando aplicamos el método cromogénico, podemos utilizar ambos, tenemos que saber que va a haber hay menos variabilidad que con el método coagulativo, pero sí una sobreestimación, de forma que debemos saber que los valores van a estar aumentados en 1,5 a 3 veces. De hecho, la recomendación en ficha técnica es que si utilizamos el método coagulativo, el reactivo basado en Actin FSL, y si utilizamos la prueba cromogénica tenemos que aplicar un factor de corrección de 2,5. Y todo esto teniendo en cuenta que este factor de corrección tenemos que tener en cuenta que es una media y que por tanto también hay que tener cuidado al aplicar de manera sistemática este 2,5, porque no tiene en cuenta las diferencias en la reconversión de los diferentes kits que se puedan usar, que se han usado en ese trabajo, por ejemplo, o la aplicación de este factor puede llevar a imprecisiones en la actividad cuando se usa el método cromogénico. Y por tanto también es importante utilizar un calibrador específico para estar seguro de lo que estamos midiendo. Si pasamos a las terapias no factor, como saben, las terapias no factor, ahora se cumplen 10 años de la llegada a nuestro país, o se va a cumplir ahora, de los primeros ensayos clínicos de emicizumab, que simplemente, claramente vino a cambiar el modo de atención a los pacientes con hemofilia, especialmente de hemofilia grave, y que presentan, como digo, estas terapias no factor. Ya claramente la nomenclatura los diferencia de las terapias factor de una manera, yo diría que confrontacional, ¿no? Porque terapias factor frente a terapias no factor, porque en realidad son algo bastante diferente. Y de hecho, la primera gran diferencia de estas nuevas moléculas es su administración por vía subcutánea, que esto conlleva también otro dato muy interesante, la diferencia en su comportamiento farmacocinético frente a los factores que tienen, como bien saben, picos y valles. Estas
moléculas habitualmente se comportan con una fase más estable sin esos picos y valles, sino con una fase que llamamos de meseta o una fase de estabilidad. Y la otra gran diferencia, como bien saben, es la indicación, mientras que el factor 8 o el factor, los concentrados de factor 8 o de factor 9 están dedicados exclusivamente a la hemofilia B. Estos fármacos, bueno, en el caso de emicizumab puede utilizarse solo en hemofilia A, pero pacientes con y sin inhibidor, y bueno, los anti-TFI o fitusiran son efectivos o son adecuados para pacientes con hemofilia A, con hemofilia B, en pacientes con inhibidor y en pacientes sin inhibidor. Es decir, son terapias que nos sitúan en un plano totalmente nuevo con respecto a la medición, a la monitorización. Sabemos que, bueno, emicizumab es un anticuerpo biespecífico que se une al factor 9 y al factor 10 y que, bueno, tiene esa característica de, después de una fase de implementación durante el primer mes, alcanza una fase meseta, independientemente de la posología utilizada, muy parecida y como una fase, como digamos, de estabilidad en el tiempo. No tiene esos picos ni valles, sino unas concentraciones plasmáticas estables. Y sabemos que, bueno, estas concentraciones de emicizumab las podemos controlar, las podemos medir y nos sirve de orientación. Sin embargo, en base a esta estabilidad, no se recomienda su control rutinario. Esto es un dato muy interesante. ¿Y qué sucede con los clásicos parámetros que utilizamos habitualmente, como es el tiempo parcial el tiempo de tromboplastina parcial activado, que es un estudio básico de la coagulación que usamos con mucha frecuencia en nuestros pacientes y que, como vemos aquí, bueno, pues pasa de estar muy elevado, este es el rango de normalidad, a estar totalmente sobrecorregido, prácticamente se viene a menos de lo normal en el caso de pacientes que reciben emicizumab. Y esto hay que interpretarlo con mucha cautela, porque en realidad no reflejan el verdadero estado de coagulación. Y esto debemos saberlo. Nos puede valer para confirmar que el paciente, realmente un paciente que tenga este estudio de coagulación totalmente en rango normal, recibiendo emicizumab, está recibiendo, se está poniendo el factor, nos sirve como un dato de la adherencia al factor, o de que el emicizumab está funcionando, porque puede ser, excepcionalmente, puede surgir algún anticuerpo frente a emicizumab que haga que no sea útil. Y aquí podemos confirmar simplemente con esta técnica tan sencilla si está funcionando o no. Pero en cualquier caso, cuidado con que no reflejan exactamente el valor, el estado de la coagulación. ¿Y qué pasa si medimos el factor 8? Es un paciente hemofílico grave y si medimos el factor 8 nos vamos a encontrar esto. Si no tenemos la precaución que vamos a decir a continuación, podemos encontrar, y de hecho nos pasaba al principio y nos quedábamos absolutamente sorprendidos, que los pacientes tenían niveles de factor en torno a 150, 200, 300 unidades por decilitro y decíamos, ¿qué está pasando aquí? En realidad es una sobreestimación falsa de la actividad del factor 8. Para medir exactamente estos niveles de factor 8 en pacientes que estén recibiendo emicizumab, debemos, digamos, obviar la interacción de emicizumab con el factor 9 y 10 humanos, y para eso utilizamos reactivos bovinos, de origen bovino, con lo cual vamos a obviar la acción de emicizumab, se convierte en insensible y podemos medir el factor 8. ¿Cuándo debemos hacer esto? Cuando queramos, pero sobre todo en procesos donde queramos saber qué nivel de factor tenemos por una cirugía, donde tenemos además que aportar, además de emicizumab, factor, pues es interesante saber que podemos medirlo, pero siempre teniendo en cuenta que debemos utilizar el ensayo cromogénico y con factores, o sea, con reactivos derivados bovinos. También podemos medir, como sabemos que emicizumab se usa en pacientes con inhibidor, también podemos medir cómo se encuentra ese inhibidor pasado el tiempo, pero para eso tenemos que tener también esta precaución de usar reactivos bovinos. Si el fin último de la hemostasia es producir trombina, es decir, el factor 8, cuando un paciente hemofílico con deficiencia de factor 8 o de factor 9, añadimos factor 8 o 9, el fin último no es que tenga factor 8 o 9, sino que es que la coagulación, la hemostasia funcione y se genere trombina. Pues este es un dato muy interesante que ya apuntaba a Maite, y es la posibilidad de medir cuánta trombina genera el paciente. Y entonces, sabiendo que la trombina es la enzima fundamental en la bioquímica de la hemostasia secundaria, pues se intenta o intentamos medir
o podemos medir mediante test de generación de trombina, test que llamamos ensayos globales por tromboelastografía o test de generación de trombina, algunos semiautomáticos, que nos dan una visión general de la hemostasia mediante esta medición continua y simultánea de la formación o inhibición de la trombina. Nos da una idea de cómo está funcionando. Pero esto que parecía muy interesante, que parece y de hecho lo es, hay que tener precauciones porque la interpretación de los datos puede estar, puede no ser del todo real y no haber una verdadera equivalencia a, digamos, a la actividad, lo que podríamos llamar la actividad del factor 8. En definitiva, estos test de generaciones nos sirven en situaciones muy concretas de pacientes que estén con emicizumab y, como ahora veremos también, y fundamentalmente con las moléculas siguientes, pero hay que tener cuidado. Aquí les muestro una gráfica que esto supone la generación de trombina de un paciente, de una muestra de un paciente que está recibiendo, un paciente hemofílico con un factor 8 prácticamente despreciable, o la adición de factor 8 para situarlo en un rango de normalidad. Y veis que emicizumab se sitúa en un rango intermedio, rozando, o próximo a la normalidad. Pero es que además tenemos próximamente, o tenemos en fase de desarrollo muy avanzadas, otros miméticos, otros emicizumab futuros, como son el NXT007, optimizado a partir de la estructura original de emicizumab, o el MAIN8, que se estima que tiene una potencia en torno a 15 veces superior a emicizumab. Y como ven ahí también, pues nos podemos guiar por la generación de trombina para estimar cómo se encuentra ese paciente. Y como vemos aquí en muestras, estas son muestras in vitro, pero vemos la comparación entre la generación de trombina de emicizumab, que como dijimos anteriormente se sitúa en el rango bajo dentro de la normalidad, y la generación de trombina que supone cuando adicionamos este nuevo mimético. Veis que se sitúa no solo dentro de la normalidad, sino rozando, en la parte superior de esa normalidad, lo cual quiere decir nos da una idea de la potencia en la generación de trombina de estos nuevos fármacos. De igual manera, MAIN8, esta es la comparación entre una muestra a la que se añade factor 8 para llegar al 100%, y vemos que la generación de trombina, pues con MAIN8 se sitúa también dentro del rango de normalidad, lo cual es muy interesante a la hora de considerar el efecto que van a producir en las personas con hemofilia. Y avanzando en estas terapias no factor, llegamos a los recién aterrizados en nuestro arsenal terapéutico después de la fase de desarrollo clínico de concizumab y marstacimab. Son fármacos que lo que hacen es inhibir a un inhibidor. A ver si lo explico. Son anti-TFPI. TFPI es inhibidor de la vía del factor tisular. Bueno, lo que hacen, aquí tenemos el TFPI, ¿vale? Natural, lo que tenemos todos, y que es un anticoagulante natural, porque va a bloquear este complejo de factor 7, factor 10 y factor tisular, impidiendo o disminuyendo la generación de trombina. Cuando añadimos o cuando un paciente hemofílico recibe este fármaco, uno de estos fármacos, concizumab o marstacimab, que funcionan de una manera similar, pues lo que hacen es bloquear ese TFPI. Es decir, si yo inhibo al inhibidor, en definitiva voy a favorecer la generación de trombina, que es lo que queremos, que el paciente genere trombina como mecanismo final de ese proceso hemostático. Estos fármacos, de manera muy resumida, no modifican ni los tiempos básicos de coagulación, estos que vemos, ni el TP ni el TTPA, que nos sirve un poco para medir cómo de eficaces son. Pues en este caso no lo modifican, así que no nos valen. Entonces la evaluación de la eficacia viene de dos maneras. Una, pues determinando nuevamente la generación de trombina, como hemos visto anteriormente, y como vemos aquí, que es lo que pretendo simbolizar con esta gráfica. Un paciente que recibe, en este caso concizumab, pero que se podría hacer igual con marstacimab, pues como ven, genera trombina en un rango, pues que veis ahí dentro de la normalidad. La monitorización
podríamos hacerla también midiendo los valores de los fármacos en sangre para dar una aproximación de cuáles son los niveles. Bueno, no se hace de forma rutinaria, bueno, ahora veremos que sí, pero no se hace de forma rutinaria, solo en investigación, y necesitaríamos, bueno, pues avanzar en biomarcadores, como pueden ser los niveles de TFPI libre, cosa bastante complicada, o, como digo, por supuesto, incidir en los test de generación, test globales de la hemostasia y los test de generación de trombina. ¿Cuándo serían útiles? Pues probablemente en situaciones especiales, como ya dijimos anteriormente, cirugía o episodios trombóticos, donde nos permitiría saber dónde estamos en ese momento. Como digo, con Cizumab sí que se evalúa al nivel en la semana 4, después del inicio de la administración, en base al desarrollo, a una modificación que se implementó en el ensayo clínico y que, bueno, pues ahora, después de esas medidas implementadas, después de esa interrupción que hubo en septiembre, entre marzo y septiembre de 2020, esto se ha llevado un poco a la ficha técnica, donde el objetivo es mantener las concentraciones entre el rango entre 200 y 4.000 nanogramos por mililitro, y para ello pues se hace una medición entre la semana 4 y 9 después de empezar con el fármaco, y con eso tenemos una idea, pues, nos permite ajustar. La mayoría de los pacientes no van a ajustar, el 70% no ajustan, no es necesario ajustar la posología, pero sí que hay un 30% en los que hay que aumentar, en la mayoría de ellos, aumentar la dosis posológica a 0,25. Y permítanme que traiga este artículo muy reciente, publicado hace unos días, liderado por el doctor Manuel Rodríguez López, porque el doctor Rodríguez siempre es muy partidario de medir, y bueno, pues hemos considerado que estos anti-TFPI, Marstacimab y Concizumab, pues bueno, tenemos, digamos, esos niveles, y de hecho Marstacimab puede modificar la dosis, pero en función de la clínica, no tanto de los valores que tengan, de los valores que encontremos plasmáticos. Bueno, sin entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero sí que es destacar que la cinética no lineal y una tal alta variabilidad individual lleva a que valores de coeficiente de variación pueden influir en los niveles de este de estos fármacos, con una desviación estándar también que es variable entre ambos, y en definitiva lo que se promueve en se promueve cuándo sería importante monitorizar estos fármacos en situaciones de sangrado inexplicable en pacientes que se sitúen en rangos extremos por características individuales, ya sea por peso o por sintomatología, o en casos de incertidumbre con una duda clínica razonable sobre la exposición real al fármaco en el plasma del paciente. Establece, digamos, un poquito una visión crítica sobre la necesidad de medir en base a la posible variabilidad de los niveles de estos fármacos en sangre. Una fitusiran que, como saben, está en desarrollo, de nuevo también, pues la medición de la generación de trombina, no disponible de forma rutinaria, pero sería la forma de monitorizarla, y sobre todo en este caso también, después de una medida de implementación en el ensayo de mitigación y de corrección en el ensayo clínico, nos obliga a medir la antitrombina residual para situar a los pacientes, para que los pacientes estén siempre entre el 15 y el 35% de antitrombina. Fitusiran lo que va a hacer es disminuir los niveles de antitrombina para favorecer la generación de trombina. El umbral se debe situar entre el 15 y el 35%. Si nos salimos de estos umbrales, habrá que modificar las dosis de fitusiran, actualmente, como digo, en fase de desarrollo clínico. Y una palabra sobre la terapia génica para terminar. Bueno, decíamos, o nos las prometíamos muy felices, por decir, bueno, la terapia génica en A o en B, vamos a medir el factor 8 y el factor 9, no es tan fácil. De hecho, me remito a la ficha técnica de Engenix, que es, bueno, la terapia génica que tenemos accesible. Como sabéis, la terapia génica, como ya ha comentado Maite también, en hemofilia A está teniendo más dificultades de las que preveíamos, probablemente porque el huésped natural no es el hepatocito, sino debería ser a lo mejor el sinusoide hepático. Bueno, en cualquier caso, los valores de actividad de factor 9
son más bajos si se miden con el sustrato, con la tecnología cromogénica en comparación con la tecnología del método coagulativo. Y esto es muy importante saberlo porque hay una diferencia, como vimos en la diapositiva inicial, de hasta un 60% según la técnica con la que midamos. Tenemos que saber qué estamos midiendo. Para terminar, bueno, como un compendio de lo que acabamos de decir, el laboratorio presenta desafíos y es fundamental su aportación en el control de los pacientes hemofílicos, una comunicación imprescindible entre la clínica y el laboratorio. Las discrepancias que hemos visto con los distintos métodos coagulativo y cromogénicos son fundamentales y conocerlas sobre todo en los factores de vida media extendida. El ensayo cromogénico se postula como un método de referencia con excepciones y hay que tener la tabla bien presente, esa que hemos visto, la que ha mostrado Maite como la que he mostrado yo, tenemos que tenerla bien presente porque hay excepciones. Emicizumab, el método cromogénico con reactivos bovinos nos va a permitir hacer una estimación de cómo está el factor 8 y por supuesto niveles plasmáticos de emicizumab en determinadas circunstancias y estos nuevos fármacos anti-TFPI que vienen a complementar todo este arsenal terapéutico, yo diría que estupendo y maravilloso arsenal terapéutico del que disponemos ahora, en los que bueno, la generación de trombina en contraste con la reposición de factor se presenta como una estrategia de monitorización, aunque con una necesidad de estandarización y también tener en cuenta que muchas de estas estrategias terapéuticas en muchas ocasiones van acompañadas de la administración en determinadas circunstancias de fármacos promostáticos, fundamentalmente puede ser con factor, donde también bueno, pues es necesario tenerlos presentes y hacer medición tanto de uno como de otro, tenerlo presente en cuanto a la monitorización. Y creo que esta la última de agradecimiento. Muchas gracias. Otra charla magistral. Muchas gracias. 2 in a row. Es poco común encontrar tantas charlas magistrales en tan poco tiempo, pero bueno, sabiendo que llegan los ponentes tampoco es tan raro. No sé si hay un pequeño turno de preguntas, yo tengo muchas, pero si hay alguien en la sala que tenga alguna pregunta, que levante la mano o empiezo yo a hablar. Sí, la doctora Morado. Bueno, he disfrutado con una nana, de verdad enhorabuena por las presentaciones, porque me han encantado. Igual para la gente de streaming, Yo creo que se me... pero es para si hay alguien... Bueno, enhorabuena porque ha sido magistral las charlas. Claro, esto se ha complicado de una forma tremenda porque ahora, o sea, me ha encantado bueno, tu tabla, bueno, le he hecho la foto a la tabla, pero me ha encantado la diapositiva de, es que tengo que decirle al laboratorio, porque claro, yo he estado en el laboratorio toda la vida, entonces claro, tienes que decirle al laboratorio qué quieres, con qué fármaco, y te lo sabes tú, pero el que está allí de recién llegado dice, uy, pues le voy a pedir un 8, y le da el 8, y claro, tú ves el resultado y dices, pero ¿esto con qué lo han hecho? Si es la técnica que vale, o sea, complica mucho el cómo hacer una solicitud, no solo del que la recibe, sino el que la pide. Entonces, claro, el nivel que el que la pide tiene que saber lo que tiene que estar pidiendo y el que tiene el laboratorio tiene que estar seguro de qué es lo que tiene que montar. Entonces, claro, esto primero es una complejidad. Opción A, bueno, pues no mido tanto, que es lo que has dicho tú, bueno, en situaciones especiales. Claro, pues que en situaciones especiales es que resulta que es que al final lo voy a medir y tampoco te merece la pena tener una técnica que montar 2 veces al año. Entonces, si hubiera que elegir un mínimo de técnicas imprescindibles hoy en día que tiene que tener, pues claro, luego las gerencias dicen, no, yo he comprado un core que es de tal marca y se acabó. Entonces, ¿qué mínimos imprescindibles de técnicas harían falta ahora en un laboratorio? ¿Y cómo veis esto de si en el futuro va a haber una técnica universal en que, mira, voy a tener que tener montado la generación de trombina por esta técnica y punto? Pues, no sé, Ramiro. Yo creo fundamental, antes teníamos, por ejemplo, en nuestro centro trabajábamos muchísimo con cromogénico, porque como ha dicho Ramiro, es mucho más específico, diagnostica mejor en niveles bajos, etcétera, pero ahora el coagulativo es fundamental, o sea, tenemos que tener los dos para monitorización del 8 y para diagnóstico tenemos los dos, el coagulativo y el cromogénico. Y luego, pues de los test globales de la hemostasia, bueno, nosotros ya es verdad que claro, la consulta y estas pruebas están restringidas obviamente a los hematólogos, ¿no? Y la consulta la pasan los hematólogos de coagulación y es verdad que en el desplegable te aparece tratamiento con Altuvoct, el tratamiento, o sea, solo tienes que picar ahí o sea,
no hace falta que tú sepas, o sea, que el que está pasando consulta sepa que se hace con Actin FSL. El del laboratorio ya dice, ostras, que esto es con Altuvo, que hay que montarlo con Actin FSL. Pero es verdad que en el desplegable ya tenemos todos los fármacos que tenemos. Sí, moléculas que son muy grandes, el GB también con Actin FSL. Y luego, o sea, para mí es fundamental, por ejemplo, el Roten, ¿no? Para estos tratamientos que ha hablado Ramiro, todos los no sustitutivos en paciente con inhibidor que tú le estás reponiendo, por ejemplo, en una cirugía mayor, le estás reponiendo con agente bypass, yo sin un Roten no me apañaría para ver cuánto le estoy poniendo, ¿no? O sea, no requieren monitorización en el caso de que todo vaya bien, ¿no? Pero en el momento que tú estás haciendo una cirugía en un paciente con inhibidor y que le estás poniendo no se ve ni qué tal, pues para mí el Roten es fundamental, y para ver y el test de generación de tromina con la complejidad que no nos vale el Genesia, que es todo muy automatizado, o sea, no tiene, porque nosotros cambiamos, bueno, pues la cantidad de fosfolípidos, la concentración del factor tisular, eso lo cambiamos nosotros en el laboratorio, no nos vale una cosa que está predeterminada y cerrada. Entonces, sí, es Lo complejo. cual da pie también a decir la falta de Sí. estandarización y la dificultad para Sí. hablar el mismo idioma en distintos laboratorios, lo cual complica mucho la cosa. Pero es que además, voy un paso más allá, todo puede ser más complicado aún en el sentido de que luego están los concursos que a lo mejor te permiten tener lo que tú quieres o no. Entonces, bueno, todo se complica un poco. En cualquier caso, parece que un cromogénico y un coagulativo es... ¿Cromogénico normal y con bovino o solo normal? Bueno, si... Con bovino te sirve para todo. Sí, Ya, ¿no? claro, Si ya sí. nos vamos a poner a ahorrar, sí, Sí, con bovino. sí. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta y corta, porque tenemos que irnos. Yo tengo una para cada uno. La primera es la doctor Núñez, porque si tiene que ir, y es respecto además este domingo, a los que vayáis a Kuala Lumpur, va a haber el domingo por la mañana va a haber una sesión que va a llamarse como el mito del factor 8 equivalente o algo así. ¿Cuál es tu opinión sobre esa idea del factor 8 equivalente a la hora de comparar estas nuevas terapias? Tenía la diapositiva, Pero sobre la has todo metido prisa y ya, pero, claro. pero bueno, por Sí, ha cuestiones sido culpa mía, de lo reconozco. tiempo no la he puesto, pero es un afán que tenemos de intentar, claro, porque es ¿de dónde venimos? Venimos de medir el factor 8 y el factor 9, y decir siempre, ¿cómo hemos ido a una cirugía? Pues vamos con un 80%, entonces todo nuestro afán es intentar saber ¿a qué equivale? ¿Qué actividad hemostática, la actividad hemostática que proporcionan estos nuevos fármacos, a qué equivale? Entonces, bueno, pues ahí se ha escrito mucho, y también se ha escrito mucho a favor, en contra, me refiero de la validez de estas estimaciones. Se considera que emicizumab pues equivale en torno a un 15-30%, bueno, de manera así muy grosera, y otros anti-TFPI pues están también en torno al 30, incluso 30-50%, ¿no? Con trabajos que han intentado equiparar la sintomatología en animales, midiendo niveles de factor y haciendo esas comparaciones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, creo que será muy interesante, ya nos contaréis a la vuelta de Kuala Lumpur qué nos han dicho o qué han mostrado con respecto a ese falso mito de la equivalencia, ¿no? No sé si me quieres también completar algo. Tengo una para ti muy concreta, si la lanzo. Hoy es el Día Mundial de Hemofilia, pero también hay otras coagulopatías. Y otras coagulopatías es la que quizás la correlación entre los factores en la sangre y el fenotipo no es tan claro. ¿Cómo puede ser un buen abordaje y diagnóstico de las coagulopatías en las que hay mayor discrepancia entre laboratorio y clínica? Pues es verdad que, o sea, hemos hablado de la hemofilia, y hemofilia es verdad que se avanza mucho en el diagnóstico, se avanza mucho en la monitorización, porque hay un despliegue de avances terapéuticos muy importantes, lo cual obliga a que los laboratorios se vayan ajustando, ¿no?, a todo ese avance que hay. Yo creo que es verdad que otras coagulopatías menos frecuentes, ¿no?, tienen más reto en el diagnóstico, más reto a la hora de iniciar profilaxis o de bueno, pues de
inferir el fenotipo hemorrágico que tiene ese paciente. Hay mucho, bueno, Juan Andrés, sin ir más lejos de esta sala, tiene trabajos muy bonitos, ¿no?, en cuanto a bueno, pues esa modelización del fenotipo hemorrágico en estos pacientes, intentar, bueno, pues a saber, bueno, pues con modelización de las proteínas, cómo cada mutación genética afecta exactamente a la síntesis de esa proteína, y si, bueno, pues la mutación está cerca de alguno de los ligandos, pues el paciente va a tener más un fenotipo hemorrágico más grave. Pero bueno, nosotros trabajamos mucho en el contexto de investigación en todos estos proyectos, pero la realidad es que para estos pacientes es un reto, y a Ramiro le gusta mucho, siempre habla mucho, es un tema que es muy típico de Ramiro. Estos pacientes tienen un reto brutal desde el punto de vista del diagnóstico y desde, bueno, tú lo sabes bien, como yo, de el acceso a tratamientos o tener tanta innovación como los pacientes con hemofilia. No sé si quieres añadir algo, Sí, Ramiro. bueno, yo creo que tarde o temprano deben incorporarse un poco a este tipo de, en fin, de Pues sí. que el arsenal terapéutico también sirva para ellos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto es fundamental. Yo creo que algunas de las moléculas, bueno, pues servirán para esos trastornos hemorrágicos huérfanos que tenemos ahora, huérfanos de tratamiento. Pues sin más, vamos fatal de tiempo. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque ya me están tirando las orejas por megafonía. Y sin más, muchísimas gracias por volver a estar aquí todos nosotros. Y creo que, si no me equivoco, ahora tenemos un ágape que nos está esperando. El que ha venido por el ágape ha llegado justo el momento ahora mismo. Bueno. Vale.